Sabes, es una historia que escucho todo el tiempo. Alguien mayor de 50 me dice, estoy comiendo más sano, estoy reduciendo el azúcar, incluso camino todos los días. Entonces, ¿por qué todavía me siento cansado? Me veo hinchado y se me está adelgazando el cabello. Si eso te suena familiar, no estás solo. Soy la doctora Megan Foster y estoy aquí con el doctor Javier, y hoy vamos a hablar de un remedio natural que ha estado escondido a simple vista, uno que quizás viste en el botiquín de tu abuela y que ignoraste por completo. El aceite de ricino. Ahora sé lo que estás pensando. No es solo un laxante antiguo, algo que la gente usaba hace décadas cuando nada más funcionaba. Pues resulta que el aceite de ricino es mucho más que eso. Cuando se usa de la manera correcta, este aceite espeso y dorado se convierte en un poderoso aliado para el hígado, la piel, el sistema linfático e incluso los niveles de energía. No se trata solo de la digestión, se trata de una curación suave y completa para todo el cuerpo, desde el interior hacia el exterior. Exactamente. El aceite de ricino tiene raíces que se remontan a la antigüedad. En Egipto formaba parte de las rutinas de belleza, en China y en la India se utilizaba para promover la circulación y la limpieza interna. Y ahora la ciencia está empezando a confirmar lo que la medicina tradicional ya sabía. Este aceite, cuando se aplica externamente, sí, lo has oído bien, se aplica, no se bebe, puede activar el drenaje linfático, calmar la inflamación, apoyar el proceso de desintoxicación del hígado, ayudar a reequilibrar las hormonas e incluso estimular un cabello más fuerte y una piel más limpia. Es suave, sorprendentemente fácil de usar y no es caro. Lo que realmente es emocionante es que la mayoría de las personas no tiene idea de lo poderoso que puede ser el aceite de ricino cuando dejas de verlo solo como una ayuda digestiva y empiezas a usarlo como una herramienta completa de bienestar. Más adelante en este episodio te mostraremos una técnica con aceite de ricino que probablemente nunca has escuchado antes y que podría cambiar cómo te sientes en solo unas semanas. Así que si tienes más de 50 años y estás buscando una forma natural, sin medicamentos, de aumentar tu energía, mejorar tu piel y tu vitalidad general, no te vayas. Y por supuesto, dale like, comparte y suscríbete para no perderte herramientas simples que realmente funcionan. Antes de profundizar en los beneficios del aceite de ricino, necesitamos entender la ciencia detrás de este aceite, porque no es solo un remedio casero antiguo, hay una razón por la que tantos practicantes de medicina holística e incluso médicos modernos de medicina funcional están entusiasmados con él. La clave está en un compuesto especial llamado ácido ricinoleico. Es un ácido graso poco común que constituye aproximadamente el 90% del aceite y es lo que le da al aceite de ricino sus propiedades terapéuticas únicas. Hablamos de efectos antiinflamatorios, antibacterianos e incluso antifúngicos. Y aquí está lo importante. El aceite de ricino no solo se queda sobre la piel como el aceite de coco o el aceite de oliva, en realidad penetra profundamente a través de las capas externas y llega a los tejidos debajo de la superficie. Así es. Lo fascinante es que cuando aplicas aceite de ricino externamente, especialmente en zonas como el abdomen, el área del hígado o incluso el cuero cabelludo, se absorbe y empieza a activar procesos más profundos dentro del cuerpo. Una de las primeras cosas que hace es estimular el flujo linfático. El sistema linfático es como la red de drenaje del cuerpo. Elimina desechos, toxinas y residuos celulares. Cuando este sistema se vuelve lento, te sientes hinchado, con la mente nublada e incluso inflamado, el aceite de ricino puede ayudar a activar ese flujo. También se ha demostrado que activa algo llamado PGE2, prostaglandina E2, que es una molécula que ayuda a calmar la inflamación en el cuerpo. Y esto es muy importante para las personas que sufren hinchazón crónica, dolor en las articulaciones o problemas en la piel. Y no termina ahí. El aceite de ricino también aumenta el flujo sanguíneo en la zona donde se aplica. Así que si colocas una compresa tibia de aceite de ricino sobre el hígado, no solo te estás relajando, estás ayudando a uno de los principales órganos de desintoxicación del cuerpo mediante una mejor circulación y una estimulación suave. Se ha demostrado que puede activar enzimas de desintoxicación del hígado y ayudar al cuerpo a procesar hormonas viejas, toxinas e incluso químicos ambientales de manera más eficiente. Y si quieres estimular el crecimiento del cabello o reducir la inflamación del cuero cabelludo, aplicarlo en el cuero cabelludo también puede mejorar el flujo sanguíneo local y el aporte de nutrientes a los folículos pilosos.
Y aquí es donde entra la idea de la desintoxicación transdérmica, que significa limpiar el cuerpo a través de la piel. Normalmente pensamos en la desintoxicación como algo que se bebe o se toma internamente, ¿verdad? Pero la piel es en realidad el órgano de desintoxicación más grande del cuerpo. Usar aceite de ricino de forma tópica, especialmente con una compresa tibia o un paquete de aceite de ricino, permite apoyar suavemente al hígado y al sistema linfático sin suplementos agresivos ni medicamentos. Es seguro, no invasivo y especialmente útil para las personas mayores de 50 años cuyos sistemas necesitan un poco más de apoyo, pero de forma suave, y para que quede claro, esto no se trata de beber aceite de ricino. De hecho, no lo recomendamos a menos que sea bajo supervisión médica. El poder del aceite de ricino está en su aplicación tópica. Estás usando la piel como un canal de curación, algo en lo que coinciden tanto la medicina antigua como la ciencia moderna. Así que, a medida que avancemos en este episodio, te explicaremos cómo aplicarlo, qué zonas tratar y qué tipo de resultados puedes esperar con el tiempo. Muy bien. Cambiemos un poco de tema. Ya nos has escuchado hablar sobre los compuestos únicos del aceite de ricino y cómo funciona en la superficie, pero lo realmente interesante es lo que hace debajo de la superficie. Déjame preguntarte algo. ¿Te has sentido crónicamente cansado? ¿O quizá un poco hinchado después de las comidas, lento por las mañanas? ¿O has notado una ligera hinchazón en las manos, los tobillos o incluso debajo de los ojos? Si eso te resulta familiar, es muy probable que tu hígado y tu sistema linfático no estén funcionando tan eficientemente como podrían. Y aquí es donde el aceite de ricino realmente destaca. La mayoría de la gente piensa en el aceite de ricino solo como un laxante, algo que su abuela guardaba en el botiquín para emergencias. Pero la ciencia moderna finalmente está alcanzando la sabiduría tradicional. Cuando se usa de forma tópica, el aceite de ricino se convierte en un activador suave pero poderoso de los sistemas naturales de desintoxicación del cuerpo. Ahora vamos a ver 4 de los principales beneficios internos para la salud. Empecemos con el hígado, uno de los órganos más subestimados cuando se trata de energía, metabolismo y equilibrio hormonal. Lo sorprendente es que cuando aplicas aceite de ricino directamente sobre la zona del hígado, es decir, la parte superior derecha del abdomen, ocurre algo fascinante. El ácido ricinoleico del aceite de ricino estimula un aumento del flujo sanguíneo en esa zona. Eso significa más oxígeno, más nutrientes y una especie de despertar biológico para las células del hígado. No solo eso, las compresas de aceite de ricino también aumentan el flujo de bilis, y la bilis no solo sirve para digerir grasas, también ayuda a eliminar toxinas y el exceso de hormonas, especialmente el estrógeno. Así que para las personas que tienen hígado graso, mala digestión o incluso colesterol alto, usar compresas de aceite de ricino de 3 a 4 veces por semana puede generar mejoras notables en pocas semanas. Estás apoyando tu hígado sin pastillas, sin dietas de desintoxicación y sin pasar hambre. Ese es el primer gran beneficio. Ahora hablemos del sistema linfático. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero el sistema linfático no tiene una bomba como el corazón. Depende del movimiento, caminar, estirarse, el masaje o, en este caso, la estimulación externa. Cuando aplicas aceite de ricino tibio en zonas como el abdomen, la ingle o los lados del cuello, estás apoyando directamente esos grandes puntos linfáticos, los lugares donde el líquido linfático se acumula y se filtra antes de seguir circulando. Y el resultado es una reducción de la hinchazón, especialmente en los pies y los tobillos. He tenido pacientes mayores que me dijeron que sus piernas se veían y se sentían más ligeras después de solo 2 semanas usando compresas de aceite de ricino. Su sistema inmunológico también mejoró, menos resfriados, mejor sueño y menos inflamación en general. Recuerda que cuando la linfa se estanca, las toxinas simplemente se quedan allí. El aceite de ricino ayuda a que todo vuelva a fluir. Y eso nos lleva al beneficio número 3, el apoyo digestivo. Ahora quiero hacer una distinción clara aquí. Sí, el aceite de ricino puede usarse internamente como laxante, pero no es de eso de lo que estamos hablando hoy. Cuando se aplica de forma tópica, especialmente sobre el abdomen, el aceite de ricino en realidad ayuda a mantener movimientos intestinales saludables, estimula suavemente los nervios del intestino que controlan el peristaltismo, ese movimiento en forma de onda que mueve la comida y los desechos a través del sistema digestivo. Lo que obtienes es una mejora suave pero constante en la digestión. Es especialmente útil para las personas que sufren de estreñimiento, gases o hinchazón.
generalmente debido a un tránsito digestivo lento, bajo consumo de fibra o dietas altas en proteínas. Para las personas mayores menos activas, esto puede cambiar mucho su bienestar. No estás forzando al intestino a vaciarse, estás recordándole cómo funcionar correctamente. Y finalmente, hablemos de algo especialmente relevante para las mujeres en la perimenopausia o la menopausia, el equilibrio hormonal. A medida que envejecemos, los niveles hormonales fluctúan de manera significativa. Uno de los trabajos más importantes del hígado es procesar y eliminar hormonas viejas o en exceso, como el estrógeno. Pero si el hígado está congestionado o lento, esas hormonas pueden recircular en el cuerpo, lo que puede provocar aumento de peso, fibromas, sensibilidad en los senos, cambios de humor o problemas de sueño. El aceite de ricino ayuda a eliminar suavemente estas hormonas en exceso del cuerpo al mejorar la función del hígado y del sistema linfático. No estamos hablando de un cambio hormonal drástico de la noche a la mañana, estamos hablando de un apoyo constante y progresivo de 3 a 4 veces por semana, especialmente en los momentos del mes en que los síntomas empeoran. Con el tiempo, esto puede ayudar a reequilibrar el estrógeno y la progesterona de forma natural. Y la clave es la constancia. No necesitas hacerlo todos los días y ciertamente no necesitas cubrirte de aceite, solo una rutina sencilla de 30 a 60 minutos con una compresa de aceite de ricino realizada unas cuantas veces por semana durante 1 o 2 meses puede empezar a cambiar realmente cómo se siente y funciona tu cuerpo. Y no somos solo nosotros quienes lo decimos, esto se basa en la experiencia clínica, la medicina tradicional y la ciencia emergente. Y recuerda, esto es suave. No hay caída de energía, no hay fatiga, no hay ayuno como en los programas de desintoxicación extremos. Aquí tu cuerpo hace lo que ya sabe hacer, solo le estamos dando un pequeño empujón, un poco de apoyo con uno de los aceites curativos más poderosos de la naturaleza. Así que si has estado luchando con fatiga, hinchazón, desequilibrios hormonales o incluso esa sensación de pesadez en el cuerpo, puede que sea el momento de probar una limpieza con aceite de ricino, no porque esté de moda, o sea, caro, sino porque funciona y funciona en armonía con los sistemas naturales de tu cuerpo. Ahora cambiemos la atención de lo interno a lo externo, porque lo que sucede en tu piel, tu cabello y tus uñas a menudo es solo un reflejo de qué tan bien está funcionando tu cuerpo. Y después de los 50, estos cambios pueden empezar a ser desalentadores. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas gastar cientos de dólares en sueros costosos o cremas anti-envejecimiento. El aceite de ricino. Sí, esa simple botella en la esquina de tu armario puede ser el suero natural que tu cuerpo ha estado esperando, desde el adelgazamiento del cabello hasta la piel seca y las uñas frágiles. Este aceite tan simple tiene algunos trucos muy poderosos. Empecemos con el cabello, porque es una de las mayores preocupaciones estéticas que la gente menciona. El adelgazamiento del cabello, especialmente alrededor de la línea del cabello, es muy común después de los 50 tanto en hombres como en mujeres. El principal compuesto del aceite de ricino, el ácido ricinoleico, ha demostrado estimular el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. ¿Y qué significa un mayor flujo sanguíneo? Significa más oxígeno y más nutrientes que llegan a los folículos pilosos, y eso es exactamente lo que los folículos inactivos o debilitados necesitan para empezar a crecer nuevamente. Ahora aquí tienes cómo usarlo correctamente. Comienza con las raíces ligeramente húmedas y masajea una pequeña cantidad de aceite de ricino en el cuero cabelludo durante unos 5 minutos. No necesitas mucho, solo lo suficiente para cubrir la piel sin empaparla. Luego, envuelve tu cabello en una toalla tibia o un gorro de ducha y déjalo actuar durante la noche si puedes. Haz esto 2 o 3 veces por semana, y si realmente quieres potenciar el efecto, añade unas gotas de aceite esencial de romero, que también tiene propiedades para estimular el crecimiento del cabello. Después de 4 a 6 semanas, muchas personas notan nuevos cabellos finos alrededor de las sienes y un cabello más fuerte en general. Pero recuerda que el cabello crece en ciclos, así que ten paciencia y dale tiempo para renovarse. Eso es muy importante. Muchas personas se rinden demasiado pronto. El crecimiento del cabello es un proceso largo y el aceite de ricino no es un milagro de la noche a la mañana, pero es un gran aliado si le das 21 días o más para empezar a mostrar resultados. Ahora pasemos a la piel, porque aquí es donde el aceite de ricino se vuelve aún más impresionante. El aceite de ricino es rico en vitamina E y grasas saturadas saludables que imitan y reparan la barrera lipídica natural de la piel.
Esa es la capa que mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera, y suele ser una de las primeras cosas que se debilitan con la edad. Las zonas secas, el enrojecimiento y la descamación son señales de que la barrera de la piel necesita ayuda, y el aceite de ricino puede proporcionar esa ayuda. Aplica una pequeña cantidad en la zona debajo de los ojos, alrededor de la boca o en las arrugas profundas como tratamiento nocturno. Ayuda a retener la humedad, reduce las líneas finas y le da a la piel un brillo natural y saludable. Algunas personas lo sienten un poco espeso. En ese caso puedes mezclarlo con un aceite más ligero como jojoba o argán. Con el tiempo el aceite de ricino incluso estimula la producción de colágeno y elastina, las dos proteínas responsables de una piel firme y joven. No es Botox, pero es suave, nutritivo y no dañará el microbioma de tu piel como suelen hacerlo los tratamientos agresivos. Y no te olvides de las uñas. Las uñas frágiles que se rompen o se pelan fácilmente suelen ser una señal de mala circulación o deficiencia de nutrientes. Pero aquí tienes algo sencillo que puedes hacer. Cada noche antes de dormir, masajea unas gotas de aceite de ricino en la base de las uñas y en las cutículas. Esto aumenta el flujo sanguíneo, aporta vitamina E justo donde se necesita y mantiene la piel alrededor de las uñas suave y saludable. Con el tiempo notarás uñas más fuertes y brillantes, menos roturas, menos padrastros y un tono rosado más saludable en la base de la uña. Para las personas mayores que toman medicamentos o tienen problemas de circulación, este tipo de cuidado local puede marcar una gran diferencia. Y ya que estamos hablando de la piel y las uñas, tenemos que hablar de algo muy común en muchos adultos mayores, las afecciones crónicas de la piel. Hablamos de problemas como eczema, dermatitis o zonas secas persistentes que nunca parecen desaparecer. Como el aceite de ricino es naturalmente antiinflamatorio, antibacteriano y antifúngico, se convierte en una opción suave para calmar la piel irritada sin los efectos secundarios de las cremas con esteroides. Un truco que solemos recomendar es mezclar aceite de ricino con un poco de gel de aloe vera o extracto de caléndula. Estos ingredientes naturales trabajan juntos para calmar el enrojecimiento, reducir la picazón y promover la curación. Puedes aplicar esta mezcla en codos ásperos, talones agrietados o cualquier zona que se sienta inflamada o reseca. Y para los adultos mayores cuya piel es más fina o sensible, esta combinación no solo es segura, sino también muy nutritiva. He tenido pacientes que se sorprendieron de que algo tan simple pudiera hacer lo que las cremas recetadas caras no lograron. Pero la clave es la constancia. Nada de esto funciona si lo usas una vez y luego lo olvidas. Ya sea que lo apliques en el cuero cabelludo, en la cara o en las cutículas, dale tiempo. Úsalo de 2 a 4 veces por semana y conviértelo en parte de tu rutina de la noche. Exactamente. El aceite de ricino realmente es un cosmético natural multiuso. Puede reemplazar muchos productos en tu baño: la crema antiarrugas, el sérum para los ojos, la mascarilla para el cabello, el aceite para cutículas, pero como cualquier herramienta real de bienestar, solo funciona si lo usas de manera consciente, así que no lo apliques de forma aleatoria. Empieza con poco, sé constante y observa cómo responde tu cuerpo. A veces lo que estamos buscando no está en un frasco elegante con letras doradas. A veces está en una botella simple con una larga historia y con la ciencia que lo respalda, y el aceite de ricino es uno de esos tesoros. Muy bien, hagamos una pausa aquí por un momento, porque antes de empezar a usar aceite de ricino o hacer compresas de desintoxicación, necesitas entender esto: no todos los aceites de ricino son iguales. Al igual que el aceite de oliva o el aceite de coco, la calidad marca toda la diferencia entre que cure o que cause daño. Uno de los mayores errores que vemos es que la gente compra una botella cualquiera de la farmacia sin revisar la etiqueta, y eso puede arruinar toda la experiencia. Así que primero, busca siempre aceite de ricino prensado en frío. Eso significa que fue extraído sin calor alto ni productos químicos, lo que ayuda a conservar sus compuestos curativos, especialmente el ácido ricinoleico. Y segundo, revisa la etiqueta para asegurarte de que diga libre de hexano. El hexano es un solvente químico que se usa en aceites más baratos, y no quieres eso cerca de tu piel, especialmente si lo vas a usar con frecuencia.
También añadiría que la certificación orgánica es importante. Como el aceite de ricino proviene de una semilla, quieres que esté libre de pesticidas o residuos químicos, pero no solo importa lo que está dentro de la botella, también importa la botella misma. Elige aceite que venga en una botella de vidrio oscuro color ámbar, no de plástico. El vidrio protege el aceite de la luz UV, que puede degradar su calidad con el tiempo. Y el plástico, especialmente el plástico barato, puede liberar químicos en el aceite, particularmente porque el aceite de ricino es espeso y puede absorber esos residuos. Si ves una botella de plástico transparente con perfume añadido, déjala en la estantería. Necesitas aceite de ricino puro, sin fragancia y sin refinar, sin alcohol, sin aditivos y sin rellenos. Ahora, si vas a usar aceite de ricino para desintoxicación externa, como compresas para el hígado o el sistema linfático, tienes dos opciones. Puedes comprar compresas de aceite de ricino ya preparadas en línea, que vienen con la tela de franela y las vendas listas para usar, o si prefieres hacerlo tú mismo, solo necesitas un trozo de franela de lana o algodón, plástico para cubrir y mantenerlo en su lugar, y una almohadilla térmica para activar la absorción. Una vez que empapes la tela con el aceite, colócala sobre el abdomen. Cúbrela y aplica calor suave. Eso es todo. Guarda la tela en una bolsa sellada en el refrigerador entre cada uso y puedes reutilizarla hasta 30 veces si la cuidas bien. Solo asegúrate de hacer una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarla completamente, especialmente si tienes piel sensible o antecedentes de alergias. Y hablando del uso en la piel, hablemos un momento de belleza, porque no todos los aceites de ricino son ideales para todas. Las partes del cuerpo, para el crecimiento del cabello, el aceite de ricino negro jamaicano es muy popular. Es un poco más espeso y más alcalino debido a su proceso de elaboración, y muchas personas dicen que funciona muy bien para estimular el crecimiento del cabello en las entradas o en la coronilla, pero para el uso en la cara, especialmente en zonas delicadas como debajo de los ojos, es mejor usar el aceite de ricino dorado normal. Es más suave y menos probable que obstruya los poros. Buen punto. Y si el aceite se siente demasiado pegajoso o difícil de esparcir, puedes mezclarlo con aceites más ligeros como el de argán o el de jojoba. Eso hace que sea más fácil de aplicar y de absorber sin perder los beneficios. Pero sin importar qué tipo estés usando, recuerda esto: si estás embarazada, no debes aplicar compresas de aceite de ricino sobre el abdomen porque puede estimular la actividad uterina. Y para cualquier persona con problemas de piel o sensibilidad, es recomendable consultar con un dermatólogo antes de aplicar aceite de ricino en toda la cara o el cuero cabelludo. En resumen, comprar aceite de ricino no se trata de tomar la botella más barata, se trata de elegir el tipo correcto para el uso correcto, para que realmente obtengas los beneficios curativos y no solo grasa. En la siguiente parte vamos a resumir todo y explicar cómo incorporar el aceite de ricino en tu rutina semanal para obtener resultados visibles. Para terminar, el aceite de ricino no es solo un remedio antiguo del pasado, en realidad es una de las formas más simples y más olvidadas de apoyar los sistemas naturales de desintoxicación del cuerpo, especialmente después de los 50 años. Si te has estado sintiendo estancado, con poca energía, tu piel se ve cansada o tu digestión no está bien, esto podría ser exactamente lo que tu cuerpo ha estado necesitando. Es suave, es económico y trabaja con tu cuerpo, no en contra de él, y no necesitas hacerlo complicado. Solo prueba un reinicio de 3 días. Aplica una compresa de aceite de ricino sobre el hígado por la noche, masajea el cuero cabelludo con un poco de aceite tibio antes de dormir y aplica unas gotas en las zonas secas o en las arrugas. No necesitas cremas caras ni pastillas de desintoxicación. Lo que necesitas es constancia, un pequeño hábito diario que apoye tu cuerpo desde el interior hacia el exterior. Y la verdad es que cuando sientas ese primer pequeño cambio, mejor sueño, menos hinchazón, piel más suave, entenderás por qué este aceite ha resistido el paso del tiempo. Deja un comentario para contarnos. ¿Alguna vez has probado el aceite de ricino? ¿Qué notaste? No olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte nuestro próximo episodio. Adiós.